Muy bien, vamos a saludar al doctor Ismael Corrales. Él es jefe registral de la Dirección del Registro del Automotor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hace tiempo queríamos abordar el tema del registro del automotor. Sobre todo, ¿cómo están las cifras del registro del automotor, doctor? Para comenzar. La cifra en cuanto a cantidades de automotores inscritos. Sí. El total de automotores inscritos ronda por los 2.200.000 automotores. Ahí tenemos que incluir el conjunto de automotores que son automóviles y motocicletas. Tenemos un total aproximado de 1.300.000 automotores y casi 800.000 motocicletas que están inscritas en el registro de automotor, registradas. Hay un cálculo de que esto podría ser el número real del parque automotor nacional, doctor. Y la verdad que el número real de lo que están circulando podría no ser, porque tenemos el registro de automotor, registran títulos de automotores y muchos de ellos pueden estar en desuso, pueden sufrir siniestros, o sea, como todo objeto material, también perece el automotor, y eso muchas veces no se comunica al registro de automotor la baja de dicho automotor. Claro. Los que están... este registro ya contiene la cifra de los vehículos que están en proceso también de realizar su cédula verde. No. El registro de automotor solamente registra, si valga la redundancia, títulos de automotores que ingresaron, que comunicaron la realización del acto jurídico al registro del automotor. Los vehículos que todavía no formalizaron una escritura pública, o los que ya tienen una escritura pública pero que todavía no tuvieron un ingreso en el registro de automotor, entonces eso no hay forma de que el registro pueda tener conocimiento. Ya habilitamos nuestra línea de comunicación, el 0972-655-000, para que la gente se comunique con nosotros. 0972-655-000. Claro, para las consultas que ustedes crean conveniente con relación a la dirección del registro del automotor. Porque enseguida vamos a abordar un tema que probablemente genere preocupación. Ya se habló años atrás sobre esta cuestión y queremos ver a qué nivel, en qué estadio se encuentra. Estamos hablando del registro único del Mercosur para los vehículos. Doctor, ¿tienen cifras? También estuve observando algunos datos. ¿Tienen cifras de autos antiguos, por ejemplo, también? Sí, tenemos, o sea, dentro del registro automotor se inscriben, hay un registro de autos los antiguos. Sí. Para que un auto sea considerado antiguo tiene que tener más de 30 años de antigüedad y 60% de originalidad. Esa cantidad ronda por los 380 vehículos inscritos como vehículos antiguos aproximadamente. Que lógicamente esos son vehículos que no están sujetos al comercio. O sea, si se va a comercializar, antes de transferirse o de comercializarse, tienen que pasar por un proceso nuevamente de regularización fiscal. Porque el requisito para inscribir como vehículo antiguo es un certificado de originalidad de que el vehículo cumplió los 30 años y que el vehículo cuenta con el 60% de originalidad. La ley 2405 estableció que la Corte Suprema de Justicia establecerá cuál va a ser la institución encargada de establecer si el vehículo reúne o no esos requisitos, y la Corte Suprema de Justicia designó al Club de Vehículos Antiguos de Paraguay, que son las personas creo que tienen mayor conocimiento y capacidad para dictaminar sobre ello, quienes establecen y otorgan el certificado de originalidad, y ese es el título con el cual se presenta el registro para su inscripción. Por 2 años no puede ser transferido ese vehículo si es que la persona que inscribió como vehículo antiguo quiere transferirlo, tiene que pasar por la dirección de aduana a hacer la nacionalización o la regularización respectiva del automotor. En cuanto a motocicletas, doctor, me imagino que así como se observa también en el parque automotor, cada año crece el número de motocicletas. Con la motocicleta sí hay un régimen. En el año 2015 la ley 5531 estableció que los ensambladores e importadores de motocicletas tienen que otorgar o tienen que vender las motocicletas con las chapas respectivas. Por lo tanto, ahí sí hay un control. El registro automotor sí puede saber cuántas motocicletas fueron vendidas sin que esté necesariamente inscripta.
porque si el sistema de inscripción de eso, a partir de esa ley, es un sistema totalmente electrónico. La persona que adquiere una motocicleta de una ensambladora o alguna importadora, ya adquieren con la chapa y se le da un formulario. Ese formulario tiene unos códigos de barra que son las tasas judiciales de inscripción, que una vez abondaban en cualquier red bancaria, cualquier red de pago, eso genera una entrada electrónica en el registro de automotor. Y en 48 horas la persona ya puede pasar al registro a retirar su cédula verde. Por lo tanto, todos esos vehículos, esas motocicletas que se ensamblan, que ya se le asigna una chapa para la venta, ya está registrado ya tenemos conocimiento que fueron fabricadas, que fueron vendidas y que están circulando. Y cuando le otorgamos la cédula verde, ahí las motocicletas ya están registradas. Con la particularidad que el titular, como el registro de automotor cuenta con 19 oficinas registrales en todo el país, el titular, una vez que él declara el domicilio en el formulario electrónico, la cédula va a retirar de la oficina registral más cercana a su domicilio. Un procedimiento bastante novedoso. Claro. ¿Cuántas motocicletas actualmente en el parque automotor? Inscritas casi 800.000 motocicletas. 800.000 motocicletas. Ha venido creciendo el uso de las motos. Exactamente. A ver, ¿cuánto tiempo le lleva hoy día a una persona que compra un vehículo poder obtener su cédula verde, doctor? Una vez que ingrese el registro del automotor, hoy el registro del automotor está pidiendo en 72 horas. Máximo puede tardar hasta 5 días. Hasta 5 días. Sí. Y durante esos 5 días, como siempre se utiliza el sistema de las chapas provisorias, que son las de papel, ¿no? Sí, pero hoy el registro automotor, al ingresar la solicitud de inscripción al registro, cuando le dan mesa de entrada, ya te da una chapa, que va a ser tu chapa definitiva. Entonces, a partir de ahí, una vez que en 72 horas, 5 días, el registro te entregue la cédula, uno ya tiene la chapa con el que va a circular. La chapa ya te entrega. Ya te entrega al momento de dar entrada a la documentación. Ya no hay la chapa de papel, la provisoria. Sí, existe la chapa provisoria aún, que es la que me sirve al momento de que yo adquiera el vehículo, retire la concesionaria, retiro con una chapa provisoria. Esa chapa provisoria tiene su vigencia hasta que yo ingrese en el registro con mi solicitud de inscripción y me otorguen una chapa ya definitiva al momento de ingresar al registro. ¿Y ese papel, cuánto tiempo tiene de validez? Sí. Porque ahí siempre se entra en el proceso de... Exactamente. Que la gente deja ese papel y ya está. Y lo ataja probablemente para evitar esos gastos que genera también obtener la cédula verde, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí hay una serie de controversias y muchas dudas al respecto, porque la ley 608... cuando fue reglamentada por el Ejecutivo, la reglamentación 608 estableció que la validez de la chapa provisoria era de 15 días. Y posteriormente una ley que volvió a modificar, amplió el plazo a 20 días de la chapa provisoria. Y la última ley que modifica el tema de chapa provisoria es que la ley 2405, en el artículo 9, último párrafo, establece que la validez de la chapa provisoria está sujeta a la obtención de la chapa definitiva. Pero esta última ley también de automotores, si bien no se expide la fecha provisoria, da un plazo al quien adquiere un vehículo de 20 días para formalizar la escritura pública. Yo en 20 días formalizo la escritura pública, tengo suficiente tiempo como para dar ingreso en el registro automotor y ahí ya me entregan la chapa definitiva. Una vez que me entregan la chapa definitiva, lógicamente ya sustituye a esa chapa provisoria con la que estaba circulando. 20 días es un plazo que establece la ley en el cual yo ya tengo que formalizar la escritura pública. Pero eso depende mucho del organismo de control. Nosotros tenemos reuniones interinstitucionales con los organismos de control donde le decimos que el plazo de 30 días del momento que uno adquiere la concesionaria, que también el decreto reglamentario establece que la concesionaria debe consignar la fecha en la que vendió ese automotor en la chapa provisoria, porque a partir de ahí le das 30 días para que ingrese en el registro de automotor y obtenga su chapa definitiva. ¿Se tiene cuantificada la cantidad de vehículos que están en esas condiciones, doctor? ¿De chapa provisoria? Sí, está con chapa provisoria ahí en el limbo, por decirlo de alguna manera. Sí. Tenemos una cantidad aproximadamente, te digo, acá tengo 20.000 automotores aproximadamente. Tampoco no es demasiado. No. No es demasiado. Que esto después se va a sumar a esa cifra de 2 millones que daba, que ya son las que están actualizadas en cuanto a tener todos los reglamentos como corresponde.
Bueno, habilitamos nuestra línea de comunicación 0972-655-000. Estamos hablando con el jefe del área registral del registro del automotor, el doctor Ismael Corrales. Doctor, el tema que también se debe abordar tiene que ver con la chapa única del Mercosur. ¿Cómo está esa cuestión? Sí, bueno, la chapa del Mercosur, la resolución 12 y la resolución 33 del Mercosur, por el cual se estableció la chapa única del Mercosur, que en realidad el intercambio de información de los países miembros ya fue sancionada por las dos cámaras del Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Eso como una cuestión procedimental tiene que pasar a Relaciones Exteriores por tratarse de una normativa internacional ratificada por nuestro Congreso y comunicar al organismo encargado de la reglamentación, que va a ser la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte Suprema de Justicia sea quien reglamente, y ahí se estaría estableciendo el plazo a partir del cuándo se estarían utilizando esas chapas Mercosur. Si bien la normativa establece que son para los vehículos matriculados, la primera resolución de Mercosur, que es la 12 del año 2014, establecía de que eran solamente para vehículos nuevos que iban a ser registrados. Pero después de una resolución 33, eso se modifica y se le da la opción a las dos partes de que también puedan establecer un procedimiento con respecto a los vehículos que ya están registrados, que ya cuentan con la chapa, y que eso se va a establecer a través de un mecanismo de canje. Si bien la obligatoriedad va a ser a partir del 2016, porque por un tema de retroactividad de la ley, recién establecía que a partir del enero del 2016 los vehículos tenían que, o los estados partes tenían que empezar a otorgar las chapas Mercosur. Entonces creo que el canje sería a partir de los vehículos que fueron registrados del 2016 para adelante. Tendrían esa opción de canje, que es más bien más que nada un sistema de compartir información entre los estados partes. A ver, los otros países ya están, por ejemplo, Argentina, Brasil, ya están utilizando esta chapa, doctor. Argentina y Uruguay, que ya vinieron aplicando y utilizando estas chapas, y Brasil está empezando en algunos estados a utilizar la chapa. Nosotros estamos previendo que para el 2019 estaríamos ya emitiendo las chapas Mercosur. A ver, explicaba el doctor, es un sistema de canje. Ya enseguida vamos a abordar el aspecto de qué va a hacer el conductor. Por ejemplo, si tengo un vehículo 2016, porque a partir de ahí tengo entendido que se va a realizar el canje, ¿no? No, a partir de los vehículos que fueron registrados en el 2016. O sea, esa es un equipo técnico de la Dirección de Registro Automotor recomienda que sean vehículos a partir del año 2016. Los anteriores ya se quedan con esa chapa. Ya se quedan con la chapa. Pero inconvenientes no van a tener, por ejemplo, si quieren ir a Argentina, Brasil. Ningún inconveniente. O sea que gradualmente se va a hacer ese proceso de cambio, ¿no? Así mismo. A la chapa única. Bueno, tenemos mensajes para compartir con la gente que nos envían a través del 0972-655-000. Buenas noches, ¿cómo hace para obtener una cédula verde a una persona que no tiene el título del vehículo? Bueno, la cédula verde es precisamente el producto del registro, y para registrar hay que tener un título. Primero hay que formalizar, hay que tener un título para poder obtener la cédula verde. Es imposible que una persona que no sea titular del vehículo. ¿Y quién es titular del vehículo? Quien tiene el título que pueda acreditar esa titularidad pueda tener una cédula verde. Ya el registro transitorio, que era cuando se inició el registro de automotor, se estableció un sistema, el registro transitorio de la famosa cédula marrón. Eso ya no existe. Ya ese fue una ley transitoria que ya en el año 2000 dejó de tener vigencia. A partir de ahí, solamente vehículos cuyos propietarios tienen el título que acredite la propiedad de ese bien pueden obtener la cédula verde. Hola, buenas. En el caso que se caiga... Buenas noches, mi consulta es si yo adquiero un vehículo ya con la chapa y cédula verde de una persona particular, ¿puedo circular con el contrato privado nomás o hace falta que la cédula verde esté en mi nombre? Bueno, eso es importantísimo porque la ciudadanía tiene que saber que el contrato privado es un acuerdo entre partes, no tiene efecto contra terceros. Si yo produzco un accidente, ¿quién es el responsable civil, penal, administrativo de ese bien? Es el titular del vehículo, quien tiene el título inscrito a su nombre. Contrato privado
no me da ninguna seguridad jurídica. Sí puede circular porque la ley dice que se puede circular con chapa y cédula verde. Si el vehículo tiene una cédula verde, esté a nombre de quien esté, puede circular la persona. Pero corre el riesgo que pueda causar un accidente o cualquier otra situación, o el mismo, hubo muchos problemas también cuando habían esas fotomultas, esas cámaras, que venían y decían, no, yo ya vendía hace 2 o 3 años este automotor. Claro. Pero el titular seguía siendo la persona quien estaba a la cédula verde a su nombre. A ver, tenía entendido que años atrás operaba de la siguiente manera. En el documento del contrato también se añade a la persona que va a conducir ese vehículo. Eso se sigue utilizando, doctor. Por ejemplo, mi señora compra un vehículo. La cédula verde sale a su nombre. Pero en el contrato, en la escritura pública, se añade que yo también voy a conducir ese vehículo. En la escribanía. Mira, ¿Eso tiene validez? el caso de los casados es un caso también muy seguido, pero si la persona tiene bienes mancomunados, el bien es ganancial. Muchas dicen, este vehículo es de mi señora, no es mío. Compró ella, pero compró en un régimen ganancial. Entonces el marido también es titular del bien porque es ganancial. Pero nuestra legislación no prohíbe que una persona que no tenga la cédula pueda conducir el vehículo. Igual puede manejar. Puede manejar, no hay una legislación que prohíba de que una persona que no sea la titular de la cédula de automotor pueda o no manejar. A no ser que ese automotor tenga alguna denuncia de robo. Ahí sí, la policía o el organismo de control que tiene el vehículo, que hace las controles y ve que es un vehículo robado y el titular no está manejando, lógicamente va a tener que accionar. Pero no es requisito el autorizarle a alguien para conducir. Pero antes se hacía eso, doctor. Y se hace mucho hasta hoy, pero eso no se inscribe, eso no tiene validez para su inscripción. Perfecto. Digo, quiero preguntarle al doctor, ¿de dónde sacan esa ley? Me refiero a las chapas provisorias. En el Brasil ningún vehículo sale a la calle sin las chapas y no hay chapa provisoria. Los que circulan con chapa provisoria representan un peligro para la sociedad. El papel se puede sacar cuando querés. Pero nos explicaba el doctor que hoy día ya no se usa más. Es decir, no, sí, la chapa provisoria está plenamente vigente. La ley 608, la que crea el sistema de matriculación, a través de su decreto reglamentario estableció la chapa provisoria. Anteriormente el sistema era diferente. Cuando yo ingresaba un documento al registro y el registro tenía una serie de solicitudes y tardaba meses hasta en expedirse, recién me daban una chapa definitiva. Hoy en día con la nueva legislación, cuando yo ingreso mi documento ya me dan una chapa. Pero en ese periodo que yo estoy, de que saqué la concesionaria... Y todavía no ingresaste. Estoy formalizando la escritura pública, realizando la escritura de transferencia, se piden todos los informes de disposición de bienes de las personas. En ese periodo se puede circular con la chapa provisoria, pero la concesionaria tiene que establecer la fecha, justificar con el certificado de venta o la factura la fecha en que se vendió ese automotor, y a partir de ahí 30 días tiene para circular y dar entrada en el registro automotor. Que es esa chapa de papel o provisoria. Exactamente, esa chapa. Bueno, mi consulta es cómo se le obliga a los compradores que realicen el trámite para pasar a su nombre los vehículos. En mi caso, hace 4 años entregué mi vehículo como parte de pago, pero nunca me pidieron que pase a firmar la transferencia del vehículo entregado. ¿Cómo hacemos en ese caso? En ese aspecto también, doctor, vale decir lo siguiente. Cuando se realiza ya de la venta de un auto usado, es decir, de persona a persona, de tercero a tercero, hay como cierta negligencia por parte del que compra, porque siempre deja nomás ya a nombre del vehículo, del propietario anterior, y circula de esa manera. Incluso a veces se da cadena de compra-ventas y en realidad el primer vendedor es el que... El documento figura a nombre del primer vendedor. Exactamente, es mucha decida de repente de la ciudadanía y todavía estamos un poco acostumbrados a esa informalidad, de que nos manejamos con contrato privado nomás. Entonces yo vendo y le hago firmar un contrato privado y estoy esperando que la persona que compró me llame o el escribano me llame para que yo suscriba la escritura de transferencia. Lo ideal sería que
durante el proceso de tramitación, de negociación de ese automotor, ya veamos quién va a ser el escribano que no va a hacer la escritura de transferencia, ya hablemos, nos acerquemos al escribano, establezcamos, o sea, no me quiero meter dentro del sistema de negociación, pero pagamos el 50 y 50 del honorario del escribano y hacemos la escritura de transferencia ya. Yo tengo que ser consciente de lo importante que es, y si hago una estadística en la corte, en los juzgados, de la cantidad de juicios que hay sobre responsabilidad civil o penal de quien es titular del bien, y me doy cuenta de que toda la responsabilidad recae sobre ese titular, voy a ser más consciente en pasar automáticamente o desligarme de ese bien que ya no está en mi poder, que yo ya no sé qué se puede hacer con ese bien. Entonces, recurrir a un escribano, hacer la escritura de transferencia, eso tiene que formar parte del negocio, no solamente deshacerme ya de ese automotor, cobrar el dinero correspondiente y listo. No, uno tiene que, o sea que hacer ese seguimiento. La mayor responsabilidad recae en el titular del vehículo, o sea que de quien figura el nombre en la cédula verde. Exactamente. Yo al entregar un automotor que está a mi nombre, tengo que ser consciente de todas las responsabilidades que conlleva. Y tengo que preocuparme y ocuparme de poder realizar la transferencia y desligarme de ese bien que ya no va a estar bajo mi dominio. Perfecto. Se me cayó mi chapa de mi camioneta. Ahora me dicen que tengo que hacer de nuevo la verificación. Eso puede ser, si me pueden ayudar. Gracias. Sí. Uno de los requisitos para el duplicado de chapa, y tanto la cédula verde también, es la verificación del automotor. ¿Por qué esos requisitos? ¿Qué significa eso, doctor, en términos concretos? Sí. Ingresar nuevamente al taller de verificación. Claro, hay un servicio tercerizado, que es el servicio de verificación del automotor, que son los ojos del registrador. Con el registrador solamente califica documentos, pero tiene que tener la certeza de que ese documento que está calificando le corresponde al automotor que efectivamente dice ese documento que es. Y la única forma que yo pueda saber que este documento le pertenece a este automotor es que se haya hecho una verificación física de ese automotor. Se ingresa esa verificación física. ¿Por qué se pide el duplicado? Porque en un momento el duplicado de chapa fue también una forma en que se clonaban chapas. Una persona que veía un vehículo similar a un vehículo que no tenía documentación, se iba, denunciaba que se les traía la chapa, tal número de chapa, y solicitaban un duplicado. Entonces yo tenía ya un duplicado y había un vehículo circulando con chapa original. Entonces, para evitar todos esos inconvenientes, que se establece un sistema de control muy riguroso. Verificación, denuncia de extravío. La denuncia de extravío tiene que ser hecha por el titular o la persona autorizada formalmente por el titular, y tiene que estar cargado en el Departamento de Informática de Control Automotor de la Policía Nacional esa denuncia. Ahí, una vez que cumplo esos requisitos, recién puedo solicitar mi duplicado de chapa. ¿Y ese duplicado en cuánto tiempo te sale? En 48 horas. Una vez ingresado en el registro, 48 horas. Lo que más puede llevarte días es ese proceso que uno tiene que hacer, de la denuncia, la verificación, pero la salida de la chapa del registro es rápida, 48 horas. Sí, es rápido. A ver, en mi caso es que la cédula verde y el automóvil está a nombre de mi padre, y el que mandó a hacer por escribanía una autorización para que yo conozca o conduzca. ¿Eso es correcto? Y es lo que yo te decía, sí, que la autorización para que conduzca a una persona, porque se usaba eso anteriormente, se exigía al menos. No, como te digo, la legislación no exige que la persona tenga una autorización para conducir. El vehículo puede circular con la cédula y con la chapa. Pero en este caso es un poquito más complejo porque estamos hablando del papá de la persona quien conduce. ¿Qué pasa en el caso que estamos utilizando las hipótesis como para que uno sea consciente de que tiene que estar a nombre de uno? Si se produce un accidente de tránsito, ¿quién sería el responsable? Igual esa autorización no le exime al padre responsable, el titular del bien de la responsabilidad. O sea que el dueño del vehículo, o sea, a quien aparece el nombre en la cédula verde, sería el responsable del accidente. Exactamente. Tenemos que entender que la autorización para conducir no es un documento público, es un acuerdo entre partes, un contrato privado, un acuerdo entre partes. Yo te doy, a vos te autorizo, y eso no tiene oponibilidad ante terceros. Eso no tiene vocación registral, como le llamamos, o sea, no se inscribe en el registro de automotor. Entonces, independientemente que yo diga, yo le autoricé a una persona a manejar mi vehículo, eso no es oponible ante terceros. Ante terceros solamente es oponible lo que está registrado. O sea que lo adecuado sería que esta persona pase a su nombre la cédula verde. Sí, eso sería si es que quiere asegurarse del padre, pero
puede ser que el vehículo sea de uso del padre, el trabajo del padre y que le preste al hijo y le da Ahí es una otra cosa, autorización. cuando te presta. Pero si el papá te vende, por ejemplo, el vehículo, Y hay que hacer la escritura de transferencia. hay que hacer la Sí. transferencia. Hola, buenas noches. En caso que yo compré con prenda, ya pagué todo, ¿a quién le pertenece a pagar levantamiento de prenda? ¿Al propietario o al concesionario? Esta pregunta es muy interesante, doctor, porque esto ocurre. Sí. Y le trasladan ese costo o ese gasto al que compró el vehículo. Pero el doctor nos va a contestar esto a la vuelta de la pausa. Brevísima pausa, a la vuelta seguimos con más puntos de vista. Con 36 minutos en territorio nacional, 25 grados la temperatura actual. Estábamos hablando sobre quién debe abonar. A ver, repetimos la consulta para que la gente pueda ubicarse en tiempo y espacio. Hola, buenas noches. En caso que yo compré con prenda, porque se hace mucho de eso, Sí. ya pagué todo. ¿A quién le pertenece pagar el levantamiento de la prenda? ¿Al propietario o al concesionario? Dice. Bueno, ahí vamos a entrar en un tema de negociación entre las partes. O sea, no hay una exigencia de que vos o yo tenga que pagar ese levantamiento. Ahora, yo, quien prende o grabé con prenda el automotor, soy el más interesado en que ese gravamen desaparezca de mi bien. Entonces, en mi caso, si es que es mucho problema lo que me están haciendo, sin problema pagaría yo. La prenda, el levantamiento de la prenda no conllevaría un costo muy elevado. Es una tasa fija la que se paga en el giro automotor y en escribanía depende del honorario del escribano, pero no es un costo demasiado elevado. Pero lógicamente quien comunica el levantamiento, o sea, en la escritura el levantamiento de prenda no toma intervención el deudor prendario. Es el acreedor quien se acerca a notaría y es el que dice que esa prenda ya fue cancelada. Por lo tanto, no tiene intervención el deudor, no es el que solicita el requerimiento del escribano, es el acreedor. Por lo tanto, el acreedor es el que tendría que pagar los honorarios del escribano y las tasas correspondientes, ¿verdad? Porque es el que está pidiendo ese servicio, ¿verdad? No es el deudor quien se acerca a notaría a... A ver, doctor, ver. ¿eso no expira automáticamente una vez terminado el plazo que se establece para pagar la deuda? Sí, o sea, el Código Civil, en el 2340, establece los plazos de caducidad de las prendas. La prenda de un automotor tiene una validez de 3 años. Sí. Si de una maquinaria tiene una validez de 5 años. Ahora, si la entidad acreedora, por eso tuvo una modificación por la ley de banco y financiera, que si la entidad acreedora de esa prenda es un banco, una entidad financiera, la prenda caduca a los 20 años. Tiene 20 años. Pero en caso de las concesionarias, en 3 años si es un automotor, un automóvil, camioneta, y 5 años si es una maquinaria, un tractor agrícola, un tractor vial. A ver, mi consulta nuevamente es si no tienen en el registro del automotor algún sistema como el de la Argentina, donde yo vendedor estoy obligado a informar el registro, mi venta de X vehículo, y el comprador tiene 30 días para solicitar la escritura o escrituración, o de lo contrario, si cae en una barrera es pasible de multas. No, tengo conocimiento de que la legislación argentina sí uno tiene que comunicar la venta ante las oficinas registrales respectivas, pero nuestra legislación no establece ese procedimiento, ese sistema de registro. A ver, siguiente. A mí me robaron mi moto. Recuperé mi moto y la chapa y la cédula verde no recuperé más. Quiero saber cuánto me va a costar el duplicado. Bueno, esa es una buena pregunta. Quiere decir que la chapa continúa en el vehículo, pero lo que le falta es la cédula verde. Sí, exactamente. O puede ser ambos casos, que generalmente los vehículos robados que se recuperan ya se recuperan sin ningún tipo de documentación, ya sea chapa o cédula verde. En caso de una motocicleta, tendría que pagar por una verificación que es medio jornal. Verificación sí o sí. Sí. Aunque tengas la chapa. Exactamente. Aunque tengas la chapa, para el duplicado tanto de la cédula como la chapa, el requisito previo es una verificación. Por la cédula de la motocicleta, otro medio jornal es lo que le estaría costando.
¿Eso necesariamente hay que hacerlo vía escribanía también, doctor? El duplicado, el caso de la motocicleta no hace falta. El duplicado de chapa tampoco es un trámite que necesariamente necesita intervención de un notario. Puede hacerlo el particular, de forma personal. O sea que te vas personalmente al taller de verificación, Sí. llenas un formulario y haces la verificación nuevamente. Exactamente, hacer la verificación, después en el registro automotor te dan un formulario de servicios varios, llenas ese formulario donde solicitas el duplicado de chapa, el duplicado de cédula, abonar la tasa correspondiente como particular, que también por el sistema bancarizado puedes abonarlo como particular, e ingresas en el registro de automotor. El titular puede hacerlo. Bueno, a ver, si voy a transferir un vehículo antiguo que ya cuenta con más de 3 años de cédula verde, ¿Sí? ¿qué problema puede tener? Problema en sí no va a tener. O sea, lo único que tiene que previamente hacer la regularización fiscal de ese vehículo. Como que el título que originó la inscripción de ese vehículo como vehículo antiguo es un certificado de originalidad pedido por el Club de Vehículos Antiguos que se eleva a escritura pública, se inscribe en los registros. Ese vehículo es como que no tiene un ingreso dentro del país y no pagó los impuestos aduaneros correspondientes del automotor. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es pasar previamente por la dirección de aduana con un informe que le da el registro de que ya se cumplieron los 2 años establecidos en el artículo 8 de la ley 2405. Con eso se va a la aduana, hace la regularización fiscal, la aduana va a determinar cuál es el valor aforo de ese automotor, le va a expedir un certificado de nacionalización y con eso él puede hacer la transferencia de ese bien. Bueno, atención con los mensajes, ¿no? Porque la gente está planteando las distintas cuestiones que pueden suceder, doctor. Sí. Y es muy interesante. ¿Qué pasa si yo adquiero un automóvil? La cédula verde está a nombre de otro. Llega a fallecer el titular de la cédula verde antes de hacer el traspaso a mi nombre. ¿Qué pasa en ese caso? Y bueno, ahí necesariamente, si no hizo ninguna documentación, tendría que hacerse la sucesión. Después se escribe la adjudicación. Lo que suele pasar es que, nuevamente, firman un contrato privado. Cuando se habla de la sucesión, se ingresa a ese contrato privado y se hace una subrogación de derechos y acciones para que el certificado de adjudicación del juzgado saque directamente a nombre de esa persona y esa persona sea la adjudicada. Y después ese certificado de adjudicación por sucesión es lo que se inscribe en el registro automotor para que salga la cédula. De hecho que hay sucesiones que tardan mucho tiempo, doctor. ¿Cómo se hace en esos casos? Y lastimosamente, el único título válido, si no es una escritura pública, puede ser un documento judicial, pero en este caso el certificado de adjudicación. No hay otra forma en que yo pueda inscribir en el registro de automotor o tener una cédula verde en mi nombre. Ahora sí puedo solicitar, a medida que yo me entero del fallecimiento, tomo intervención en la sucesión, ya como una medida cautelar dentro de la sucesión solicito que se haga la inscripción preventiva al automotor a mi nombre. Si bien la inscripción preventiva, que es una anotación en realidad, no me va a generar una cédula verde, ya me va a tener un registro de que ese vehículo pertenece al X, en este caso al causante fallecido, pero está inscrito preventivamente al nombre del señor, quien puede acreditar que tiene la titularidad de ese bien, ya sea por una documentación privada que demostró ante el juzgado. Entonces, durante el tiempo que dure la sucesión, yo ya tengo esa seguridad de que preventivamente está anotado a mi nombre. ¿Eso qué significa? ¿Que uno puede circular con una chapa de papel? No. Por ejemplo, en el caso de que tenga el chapa no hay problema, pero ¿qué Claro. pasa si yo adquiero un vehículo, un automóvil, me ponen la chapa de papel y en ese proceso de verificación se produce ese fallecimiento, comienza un trámite de sucesión y yo me quedo con la chapa de papel, Y que es la provisoria? Claro. En ese caso lo que tendría que hacer es la matriculación inmediata al automotor sin realizar transferencia alguna, como la transcripción del certificado de nacionalización. Si bien el certificado de nacionalización va a estar a nombre del importador, que en este caso puede ser la persona particular, quien falleció, que me tenía que hacer la transferencia, pero el Código de Administración Judicial establece que quienes pueden solicitar la inscripción y aquel que tenga interés en asegurar el derecho. Esa persona puede solicitar la transcripción de ese certificado y se matricula y va a salir una chapa definitiva y una cédula verde, si bien a nombre del causante todavía, ahí puedo realizar esos trámites de la inscripción preventiva de ese automotor.
sea, sería la inscripción preventiva de un automotor no matriculado. Se solicita la matriculación primero de ese automotor y sobre eso se anota preventivamente que está inscrito a mi nombre. Perfecto. Buenas noches, a mí me chocaron y su chapa se cayó de la persona que me chocó y en el automotor no saben de quién es. Vamos a hacer una breve pausa con esta consulta y a la vuelta de la pausa el doctor Ismael nos va a responder sobre esta pregunta. Ya venimos. Sí, vamos a reiterar la consulta que teníamos para el doctor Ismael. Buenas noches, a mí me chocaron. Su chapa se cayó de la persona que me chocó y en el automotor no saben de quién es. Eso puede pasar, doctor. Nosotros tenemos registrados todas las chapas a nombre de quién están, pero puede pasar al inicio cuando se inicia el registro automotor con la ley 608, ya por el año 2000, también se entregaban las chapas al momento de ingresar la documentación, pero esa chapa todavía no estaba asociada a ningún automotor, a ningún titular, hasta tanto finalicen la inscripción de esos títulos. ¿Qué pasaba? Puede ser que el título haya tenido un defecto formal por el cual se observó o se denegó la inscripción. Por lo tanto, esos vehículos circulan con chapa, pero esa chapa no está asociada a ningún automotor, a ningún titular. Son poquísimos porque enseguida se notó la deficiencia de ese sistema y se corrigió y se empezó a entregar recién la chapa al finalizar la inscripción. Hoy en día, nuevamente se volvió al sistema de ingresar antes, de entregar en el ingreso la chapa antes de finalizar su inscripción, pero sí ya está asociado a una verificación, ya está asociado a un titular, ya se puede saber de quién es la chapa del automóvil. Hola, buenas. En el caso que se caiga la cédula verde, ¿me vale o no hacer una denuncia como hacer uno nuevo? Sí, inmediatamente, si se te extravía, como todo documento que se extravía, hay que hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia, que es un requisito previo para solicitar un duplicado. Yo compré una camioneta, hice contrato privado, tenía cédula verde y en 3 meses me quita la policía de automotores. Había sido su chasis, estaba adulterado, pero no está denunciado como robado. ¿Qué pasa así? Bueno, si el chasis está adulterado, pasa por un procedimiento previamente de revenido químico y se hace un remarcado del chasis. Eso durante el proceso de inscripción. Ahora, si ya se inscribió el automotor y posterior a eso se remarcó ese chasis, lógicamente va a llamar la atención a la autoridad de control de por qué ese vehículo tiene el chasis remarcado o el chasis adulterado, en este caso, ¿verdad? Entonces, si eso ingresa en el registro y en la verificación nos dice que el chasis es dudoso, eso existe un requisito que es el peritaje. Con ese peritaje se determina si el vehículo puede ser objeto remarcado o si se deniega el remarcado del vehículo. Pero eso es antes de expedir el documento. Si se otorga el remarcado, el vehículo ya se expide con el remarcado. Ahora, si nunca ese vehículo tuvo un remarcado y posteriormente aparece el vehículo con un remarcado, lógicamente le va a llamar la atención a la autoridad respectiva y va a proceder a los requerimientos de control. Lo que yo tengo que hacer, generalmente, si es que tuve un accidente, en el accidente sufrió modificación del chasis porque se rompió y tuve que soldar, lo que sea, es hacer una comunicación inmediata al registro automotor y eso, para que se me pueda dar un remarcado dentro de un proceso registral, lógicamente. Había una pregunta antes que esta que me parece muy interesante. ¿No hay posibilidad para cédula marrón? Ahí está. Para cédula marrón, oportunidad para gestionar cédula verde. ¿Por qué te planteo lo siguiente, doctor? Un vehículo que cuando estaba con cédula marrón se cayó por completo, lo dejó en el patio de la casa pensando que ya no lo va a utilizar más. Luego invirtió un poquito, lo levantó. ¿Se puede hacer la cédula verde? Se puede. Si está inscrito en el registro transitorio y tiene la cédula marrón, sí se puede todavía nacionalizar. Y se va a poder, siempre que esté inscrito en el transitorio, nacionalizar ese vehículo. En el caso que una persona encuentre una carcasa, por decirlo de alguna manera, la carrocería, solamente la carrocería, le gusta, lo voy a levantar, lo voy a convertir en un auto antiguo, pero no tiene ningún papel. Bueno, porque era un auto ya desechado prácticamente. Claro. Y sí, ¿Qué se hace en esos casos? Y ahí tengo la opción de inscribir como vehículo antiguo, pero para ello tengo que levantar y tengo que tener el 60% de originalidad de esos tornos. De esas piezas. De esas piezas. Si cumple con esos requisitos, le va a dar un certificado, el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay, un certificado de originalidad, y ese certificado se le da a escritura pública y con eso se inscribe al automotor.
Y de ahí que tiene un periodo nuevamente para nacionalizar ese vehículo, hacer la regulación fiscal de ese bien. Perfecto. A ver, el año pasado nos robaron el vehículo en la Expo. Todos los documentos originales se fueron con él. Hicimos todos los pasos, denuncia, nota de búsqueda, localización de automotores. Pero al mes averiguamos si el automotor no figura como robado y hasta la fecha no sabemos nada. Sí, y la denuncia, si hacen la denuncia directamente a la comisaría local, la comisaría lógicamente eleva esa denuncia al Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene que solicitar la carga de la denuncia, ya sea en el Departamento de Control de Automotores o comunicar al registro sobre esa denuncia. El registro no toma conocimiento de que ese automotor está denunciado hasta tanto eso no esté en el sistema informático de la Policía Nacional. Una vez que eso se carga en el sistema informático de la Policía Nacional, automáticamente el registro toma conocimiento de que ese es un vehículo denunciado como robado. Tiene que hacer la averiguación de por qué la comisaría no comunicó al Departamento de Control de Automotores o si es que comunicó o no al Ministerio Público sobre el robo de ese automotor. Perfecto. Vamos a hacer una última y breve pausa. A la vuelta volvemos con el doctor para ir cerrando las últimas consideraciones aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. Con 54 minutos, 25 grados la temperatura actual. Bueno, esto lo que nos pone al tapete, doctor, es que la gente tiene muchas dudas con relación al automotor. ¿Dónde la gente puede informarse? ¿Hay número telefónico, página web? ¿Qué tienen ustedes para que la gente pueda tener acceso a la información? Tenemos página web, tenemos... se pueden acercar a la Dirección de Registro Automotor. Como te digo, la Dirección de Registro Automotor tiene 19 oficinas registrales en las principales capitales departamentales. Se pueden acercar, toda información se le va a brindar, todo lo que necesitan saber sobre documentos, sobre procedimientos se le va a brindar sin ningún inconveniente. Muchas veces es mejor acudir a la oficina que llamar, porque a veces hay que analizar y estudiar los documentos. Cuando la gente te pregunta, tengo esto, aquello, lo otro, es muy difícil dar un asesoramiento si uno no ve la documentación que tiene enfrente. Sobre todo porque, a ver, todavía, como decías, estamos acostumbrados a no tener en orden los papeles del vehículo y muchas veces se dan extravíos de documentos, cadena de compra-venta y finalmente el vehículo está a nombre del primer vendedor, de quien tuvo hace por lo menos el quinto o sexto, ya adquirió el vehículo. Estamos hablando de la cadena de compra y venta, pero sigue estando a nombre de otra persona. Bueno, una serie de cosas que surgen como dudas, al menos por parte de la persona que adquiere un vehículo. Pero lo más importante que destacaba el doctor es realizar en tiempo y forma la cédula verde a nombre de uno. Exactamente. El propietario del vehículo. Así mismo. Y hoy el registro automotor está dando muchas facilidades porque los sistemas preescriturarios son todos electrónicos. Hoy, si necesito saber un informe de condición de dominio o un certificado de condición de dominio, que es un requisito antes de hacer la escritura pública, eso está en línea. El escribano solicita y el momento de solicita ya se le informa, ya en 48 horas puede hacer una escritura pública de transferencia al escribano sin ningún problema. Gracias, doctor. En cualquier momento te vamos a tener nuevamente por aquí. Muy amable.